Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. ¿Son realmente los exorcismos un ritual mediante el cual un sacerdote católico usa el poder de Dios para liberar el cuerpo de una persona que está poseída por un demonio o fuerza maligna? Mucho antes de Jesucristo, en Mesopotamia, ya se creía en la existencia de seres llamados daimon, palabra griega de la que deriva la palabra demonio. En las tribus de Mesopotamia había pequeños grupos llamados asipu, que eran portadores de magia y los encargados de expulsar a los daimon malignos de los cuerpos de otras personas. Por los relatos bíblicos sabemos que Jesús practicó varios exorcismos y posterior a él, algunos de los historiadores de la época como Josefo en el siglo I después de Cristo relatan también la expulsión de algunos demonios. Durante la unificación del cristianismo como actualmente lo conocemos en el siglo IV, el exorcismo era muy importante, pues era a través de él que se unificaba al nuevo cristiano. Es decir, si querías convertirte en cristiano, antes tenías que pasar por un exorcismo, ritual que actualmente es conocido como bautismo. A continuación hablaremos sobre una figura que ha sido sumamente importante a lo largo de los años tanto para el catolicismo como para el tema del exorcismo y las posesiones demoníacas. Hablaremos nada más y nada menos que del padre Gabriele Amorth. Analizaremos un poco su vida y algunos casos importantes. Y además trataremos de responder a la siguiente pregunta: ¿son realmente las posesiones demoníacas algo real? ¿O el día de hoy le podemos dar una explicación científica racional? Así que ponte cómodo, no olvides usar audífonos a un volumen moderado y bienvenido a este episodio. El día de hoy, cuando escuchamos el término posesión demoníaca, lo primero que se nos viene a la mente es una persona al estilo de Spider-Man escalando paredes y escupiendo vómito, o levitando sobre una cama que baila. De hecho, el exorcismo supuestamente realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 5 habla de un hombre que se lastima y tenía una fuerza sobrehumana. Tenía dentro de su cuerpo una legión de demonios, y Jesús envió a estos demonios a una manada de cerdos que terminaron arrojándose por un acantilado y ahogándose en un lago. Pero no especifica hechos tan asombrosos como los que hoy podemos ver en las películas, series y libros. Ahora, eventos como este marcaron un estigma en animales como los cerdos. Los musulmanes, por ejemplo, no comen cerdo porque lo consideran impuro y sucio, un animal que come cosas asquerosas mientras se cubre en su propio excremento, y que ciertamente puede, al igual que nosotros, ser el recipiente de espíritus malignos. En la Edad Media y el periodo del oscurantismo, pues todo era mágico. Así que los exorcismos y la cacería de brujas fueron un boom de la época. Pero fue hasta el año de 1614 cuando se creó el ritual Rumanum, que es lo que se convertiría más tarde en el ritual actual del exorcismo mayor. Ya en el Renacimiento y el surgimiento de las ciencias modernas, el exorcismo pasó a convertirse en un tema muy tabú, y la mayoría de los casos presentados eran tomados como imaginarios o no creíbles. Hasta que en 1973, el director William Friedkin y el escritor William Peter Blatty estrenaron El Exorcista, que al estar basada en hechos reales, le dijeron a todo el mundo: esto es real, y si juegas con la Ouija, te puede pasar a ti. En 1949, un jovencito de 13 años llamado Ronald Hunkeler, de Maryland, se une con su tía, que era espiritista, para tener sesiones con la Ouija. Después de una sesión especialmente perturbadora, en enero de 1949, la madre de Ronald comenzó a escuchar arañazos en las paredes de la casa, especialmente en el cuarto del chico. 3 semanas después, la tía de Ronald muere y la situación comienza a empeorar cada día. Se oyen golpes, ruidos y todo ocurre en la habitación del chico.
Una noche, la madre comenzó a escuchar ciertos gruñidos que provenían de la parte inferior de la cama del joven. Después de estos gruñidos, la cama comenzaba a bailar sin parar y el colchón saltaba, al tiempo que la voz de Ronald comenzó a cambiar y despertaba a medianoche gritando sin parar. Los fenómenos extraños lo seguían hasta la escuela, donde sus compañeros y maestros también fueron testigos de libros que salían volando sin ninguna explicación o lápices que se movían solos. Los médicos y psiquiatras no pudieron diagnosticar al chico y, de hecho, afirmaban que la salud de Ronald estaba en perfecto estado. El caso pasó a manos de algunos sacerdotes jesuitas que comenzaron con los exorcismos. Muy pronto llegó hasta los oídos de William Peter Blatty, de la Universidad de Georgetown, que decidió investigar el caso, topándose con un hecho extraordinario de una posesión sumamente impactante que lo llevó a escribir la novela en la que está basada la película. Una vez estrenada, los casos de supuestas posesiones se incrementaron exponencialmente y la asistencia a misa aumentó en un 70% en países de Europa. Convenientemente para la Iglesia Católica, la película del Exorcista se trató de la mayor y más exitosa campaña publicitaria en su historia. Ahora, las posesiones, los exorcistas y hasta los poseídos se convirtieron en los más grandes aliados de una iglesia que hasta ese momento se encontraba en crisis. Para cuando la película se estrenó, el sacerdote Gabriele Amorth ya tenía 48 años. Apenas había recibido su nombramiento como sacerdote y su carrera como el exorcista más famoso y exitoso de todos los tiempos había comenzado. Claro que tan pronto como esto sucedió, Amorth se convirtió en el mejor amigo de Juan Pablo II y el principal aliado del Vaticano. Amorth tenía luz verde para realizar cuanto exorcismo quisiera y, por supuesto, mientras más escandalosos e impresionantes eran, mucho mejor. En los años 80 comenzó el pánico satánico, alimentado por personajes como el padre Amorth, que dijo que Hitler, la yoga y Harry Potter tenían vínculos con el demonio. De pronto todo era culpa del diablo. Y por supuesto, que todo esto beneficiaba nuevamente a una iglesia en problemas críticos, derivados de escándalos sexuales que en ese momento intentaban ocultar a toda costa. ¿Qué mejor excusa que culpar al demonio y solucionarlo con un exorcismo? En lugar de reconocer y enjuiciar a los responsables, después de todo, el diablo no puede presentarse en una corte a enfrentar una cadena perpetua, ¿o sí? A finales de los años 90, el padre Amorth constituye la Asociación Internacional de Exorcistas, inmortalizando así su imagen como el exorcista del Vaticano y aquel que sí o sí tenía la mejor oportunidad de ganarle al diablo en una batalla. Recibía cientos de llamadas todos los días para solicitar sus servicios y a lo largo de 32 años se estima que el padre Gabriele Amorth realizó 68,000 exorcismos, es decir, un promedio de 5.8 exorcismos al día. Indirectamente, las actividades del padre Amorth tuvieron también un impacto económico beneficioso para el Vaticano. Apenas el año pasado, en 2023, se estrenó El exorcista del Papa, una película inspirada en la vida del padre Gabriele Amorth, y el resto es historia. Hoy por hoy, el tema de las posesiones demoníacas y los exorcismos sigue siendo tan temido que se convirtió en un asunto sumamente lucrativo que atrae la atención de millones. El miedo y la culpa siempre serán la mejor herramienta de la religión para implantar fe y control, y la mejor atracción de masas para ganar millones de la gente de Hollywood. Aunque los exorcismos no son únicos de la Iglesia Católica, sí presumen de una exclusividad que les permite realizar las mejores y más efectivas liberaciones. Antes de responder a la pregunta con la que iniciamos este episodio, vamos a analizar uno de los casos más famosos del padre Amorth, y que además fue documentado por William Friedkin, el director del Exorcista.
Se trata del exorcismo de Cristina, una mujer italiana que en el año 2016 acudió al padre Amort para liberarse de un demonio que la poseyó. Después de 8 exorcismos, Amort estaba listo para el 9º. Ahora quiero que juntos escuchemos la voz de Cristina antes, pero también durante el ritual del exorcismo, porque lo que me llama poderosamente la atención es la forma en la que su voz cambia, casi experimentando como si varias voces se interpusieran. A continuación te presento la voz normal de Cristina. Cominciavo il percorso di liberazione, poi sono andata un giorno a una messa perché cercavo aiuto, già ero seguita da un sacerdote, poi lui è l'esorcista più forte che c'è, 30 anni di esperienza, quindi... Do you believe that you're possessed? No, però in tanti anni, tante situazioni che mi sono successe mi hanno portato a pensare quello. Y ahora, antes de ver y escuchar lo siguiente, te recomiendo que tengas mucha discreción. Esta es la voz de Cristina durante el 9º exorcismo ejecutado por el padre Gabriele Amort en el Vaticano. No! Quanti siete? 80 predatori! Quanti? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi. Viene solo Mexico, stai? Quando esce? Mai! Quando esce? Mai! In nomine di Gesù, dígasmi. Sé que probablemente estés pensando en que una voz así no se puede fingir y que realmente son los demonios dentro de ella los que están hablando. Hasta hace poco, la misma psiquiatría y la medicina no encontraban una explicación satisfactoria para este tipo de comportamientos que son considerados indicios claros de una posesión demoníaca. En el 2023, el psiquiatra David Spiegel, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, describe el trastorno disociativo de la identidad de la siguiente manera. El trastorno disociativo de la identidad, antes denominado trastorno de personalidades múltiples, es un tipo de trastorno disociativo caracterizado por más de 2 estados de personalidades, denominadas también alter egos, autoestados o simplemente identidades, que aparecen en forma alternada. El trastorno incluye incapacidad para recordar acontecimientos diarios, información personal importante y eventos traumáticos o estresantes, todo lo cual no se perdería normalmente con el olvido ordinario. Los afectados pueden experimentar discontinuidades bruscas en el habla, las funciones afectivas y el comportamiento. La causa casi siempre es un trauma infantil abrumador. El diagnóstico se basa en la anamnesis, a veces con hipnosis o entrevistas facilitadas por fármacos. El tratamiento consiste en psicoterapia prolongada, a veces con terapia farmacológica para la depresión y la ansiedad asociadas. Además, me parece muy interesante que el Dr. David también describe 2 estados en los que puede darse este trastorno. El primero de ellos es la forma de posesión. Las identidades por lo general se manifiestan como si se tratara de un agente externo, normalmente un ser sobrenatural o espíritu, pero a veces otra persona, que ha tomado el control de aquella persona que se dice estar poseída, haciendo que hable y actúe de una forma muy diferentes a la que normalmente lo haría. Después el Dr. David describe la forma no posesiva, que tiende a ser menos evidente. Las personas pueden sentir una alteración repentina en su sentido de sí mismos o de su identidad, tal vez sintiendo como si fueran observados de sus propias palabras, emociones y acciones, en lugar de agentes. El tema de las posesiones demoníacas seguirá siendo fascinante para aquellos que creen y también para aquellos que no creen. Si crees que un demonio puede poseerte y la única forma de liberarte es mediante un exorcismo, entonces probablemente así sea. Si crees que una posesión tiene realmente una explicación médica y psiquiátrica, probablemente así lo sea también.
Al final tus creencias y tu fe marcan y marcarán el rumbo de tu vida. Si Gabriele Amorth y todos los exorcistas son o no charlatanes, ciertamente no lo sé. Lo único que puedo decir es que mientras haya personas creyendo que ángeles que desafiaron a Dios y que viven en el infierno pueden apoderarse de sus cuerpos hasta consumirlos por dentro, los exorcistas seguirán siendo quizá necesarios. Si quieres saber más sobre el tema de los exorcismos del Padre Amorth, no te pierdas el episodio que grabé con nuestros amigos de Tercera Frecuencia Podcast, en donde hablamos más a detalle todo esto. Y si este video te gustó, te invito a que me dejes un like y algún comentario y lo compartas con alguien que crees que le pueda interesar. También suscríbete al canal y no olvides de activar las notificaciones para que sepas cuando más historias así estén disponibles. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio de Una historia antes de dormir.